vamos a contar con la opinión sobre la cuestión política de Ricardo Padilla. El pueblo es el que se merece que estemos que no dejemos este retroceso temporal pueda sostenerse. Así es que yo me voy a meter enseguida, quiero tratar de ser disciplinado con el tiempo, ojalá lo logre, para ofrecer algunas reflexiones sobre la política, sobre cómo salga. Un abrazo para cada uno de ustedes, para queridos compañeros y compañeras que han organizado esto, felicitarlos por hacerlo. Es tan importante que estemos preparados. Es como ir a un campeonato mundial, como ir a un campeonato nacional de fútbol o de danza o de lo que fuera. Uno no puede llegar improvisadamente, tiene que llegar preparado. Y febrero del próximo año es el tiempo del retorno de la revolución ciudadana. Eso tenemos que tener. Solo para cuestiones de emoción para mí, necesito que verlo y ahorita solamente veo el brazo de un compañero que está no lo veo a ustedes. Ahora sí. Vamos a hacer mi sueño. Entonces quiero ofrecer algunas ideas. Una, lo primero que decía, necesitamos retornar al gobierno. Por lo pronto, para retornar al gobierno tenemos que ganar las elecciones presidenciales y a la asamblea. Y no solamente para ganarlas, para retornar de verdad al poder. Sobre eso conversaremos en un ratito. En tercer lugar, el ambiente, las condiciones actuales nos favorecen para eso. Ya lo vamos a decir por qué. En cuarto lugar, para retornar al gobierno y al poder, deberíamos de retornar de verdad, necesitamos un equipo de conducción férreamente unido y preparado. En quinto lugar, a pesar de que tengamos ese equipo de conducción y tengamos a lo que se denomina el correísmo ecuatoriano, no lo lograremos solos. Necesitamos un acuerdo más amplio, con una conducción clara que es la revolución ciudadana, pero necesitamos un acuerdo más amplio. Necesitamos que no podemos lograr esto. En sexto lugar, necesitamos tener una estrategia que sea nacional, pero también necesitamos que esa estrategia funcione localmente. Tienen que hacerla en cada localidad. Esto es muy importante. A veces uno dice, no, si hay una estrategia nacional que los compañeros lo hagan. No, eso no funciona. Mucho más todavía si hay elecciones asambleístas o provincias. ¿Y por qué tenemos que retomar el gobierno? Porque necesitamos retomar el camino andado. Anduvimos un extraordinario trecho con nuestro pueblo y necesitamos volver al camino correcto. Es lamentable lo que ayer y antes de ayer dijeron miembros del gobierno cuyos nombres
no voy a mencionar para no dejarles la mañana, pero ellos dijeron que el gobierno de Estados Unidos les ha dicho que están en el camino correcto. Eso es fantástico para ellos. Casi que estaban brindando con el pan, porque Trump, este bandido, este terrorista mundial, les dijo en el camino correcto. ¿Qué quieren? Cuando el pueblo ecuatoriano, en todas las encuestas, las otras, les dicen con más del 40% están en el camino incorrecto. Ese lo tienen. Pero no les importa, porque Trump, el gobierno de Estados Unidos, le diga que está en el camino correcto, ellos están felices. De entender que la felicidad podría ser solamente si el pueblo es feliz. Pero nosotros tenemos que volver al camino andado. Ese camino andado, nosotros lo tenemos que conocer con detalle, queridos compañeros. Tenemos que ser capaces de repetir casi con exactitud y con amplitud todo lo que hicimos, y especialmente lo que hicimos en varios países. Los maravitas en Manaví, los guayacenses en Guayas, los pichanos en Pichín, ciudad. Nosotros tenemos que ser, escuchen, en cada cosa. Cuando alguien nos diga alguna cosa, una reacción, pero aquí la revolución ciudadana, aquí los derechos que estaban conquistados ya no estuvieron nosotros. Aquí las personas pudieron pasar una escuela decente y de mejor calidad. Aquí tuvimos un puente que no se ponía en 50 años, nosotros vivir los mauvitas y los emigrantes. Aquí hicimos una reivindicación, aquí protegimos a la gente contra las inundaciones, aquí tenemos seguridad especial, aquí todo que Chile. Eso es fundamental, porque la gente entiende con lo concreto, no solamente con pensamiento abstracto, sirve también, pero con concreto. Por tanto, tenemos que decir a la gente, tenemos que volver a lo que teníamos. Un país que tenía mejor economía, mejor empleo, obras atendidas los trabajos, atendida a la gente en su derecho fundamental. Pero tenemos que volver, no solamente para estar en el gobierno, no para definir una estrategia para tomar el poder. Y eso implica mucho más que solamente estar en el gobierno. Nosotros estuvimos en el gobierno 10 años, pero el poder de las oligarquías, la verdad, tenemos que reconocerlo, sigue estando intacto. Tan intacto que con la tradición sigue organizando. Estos han vuelto a tomar todos los espacios, incluso del gobierno, y particularmente del método de la economía y del manejo del pensamiento de los comunicados. Por ello, sobre esto tendremos que conversar más adelante. Tenemos que dejar pendiente, porque no podemos solamente ver a estar en el gobierno y tener el riesgo de que vuelvan a quitarle los beneficios a los pueblos, como ahora está sucediendo. Esto es lo primero. Tenemos que retornar bien a volver al camino andado. La segunda idea que les decía, para volver al gobierno tenemos que ganar elecciones presidenciales y muy importante también las de la asamblea. Muy importante, que es muy difícil lograr sin tener una asamblea adecuada, tener una mayoría en la asamblea. Pero ese retorno no puede ser cualquiera. No podemos arriesgarnos a tener una nueva elección. Tenemos que escoger muy bien a las personas con las cuales vayan a regresar al gobierno. Vamos a decir más adelante que necesitamos ampliarlo, sí, pero las personas que estén al frente, las personas que conduzcan y que sean la representación fundamental de nuestro pueblo, tiene que ser gente que cada vez nosotros los hayamos estudiado mejor, que especialmente tengan valores, no solamente que sean muy estudiados. Es importante, sí, la preparación, la formación política, etc.
¿saben? Es importante que se tengan valores. Muchos de los lentejeros, y ayer me acordaba porque fui al mercado de abastos de acá de la Ciudad de México, a mí me gusta mucho ir al mercado, y había lentejas, de las grandes y de las chiquitas. Yo le decía a mi yerno, me da como un poquito de asco comer lentejas ahorita, pero bueno, nosotros necesitamos comer esta. Pero me acordé de los lentejeros y me daba asco recordar a esta gente que con un plato de lentejas. Tenemos que volver, pero tenemos que encontrar adecuados compañeros para que dirijan el proceso y también para que participen como nuestros candidatos a la elección. Es muy importante una buena selección y en cada una de las provincias tenemos que buscarla. Cuidado con los oportunistas, cuidado con los individualistas. Eso se le nota a la gente cuando tiene muchas ambiciones personales. Lamentablemente la gente que es muy ambiciosa en lo personal y que no es generosa, esa gente en el momento difícil escoge siempre el beneficio personal. ¡Escoge la agenda propia! Eso. El tercer aspecto que les decía que quería tratar era el de que tenemos una condición política que me parece a mí que sumamos los pros y los contras, opuestos en una balanza, la situación política nos favorece y posiblemente nos va a favorecer aquí en adelante. Durante casi 3 años el gobierno de este traidor han intentado manchar nuestros nombres, comenzando con el presidente Correa, el vicepresidente Glass, a quien desde aquí, compañeros queridos y compañeras, mandémosle un abrazo. En buena hora que los compañeros que estuvieron en la cárcel, 3 de ellos salieron y 7 compañeros que estaban en la embajada ya pueden estar, ya salieron de la embajada y están acá. Pero Jorge es el más afectado. Es un líder inmenso que tenemos, un compañero maravilloso al que le debemos toda nuestra solidaridad y permanente apoyo. Y también, aunque tiene poco tiempo en la cárcel, pero también es una persona afectada y que estuvo en la lucha de octubre, es el compañero asambleísta Jorge Poma y 4 compañeros más que lo acompañan en la cárcel. Para ellos, nuestra solidaridad no nos podemos olvidar. Pero les decía que también hay que decir para él, para Rafael Correa, para los compañeros perseguidos, para muchos de los que estamos exiliados, tenemos que entender que a pesar de todo lo que han hecho, no han logrado reducir sensiblemente, aunque sí nos han hecho daño, por supuesto, pero no han logrado reducir sensiblemente, como yo lo creía, que él creía que lo podían hacer, la simpatía por ese proyecto político que funcionó en el Ecuador del 2007 al 2017. Todas las encuestas dicen que Correa o el candidato escoja el correísmo va a ir a la segunda vuelta. Y sabemos por los resultados que tuvimos también en las elecciones anteriores que tenemos excelentes condiciones para poder ganar muchos asambleístas. El resultado final dependerá de nuestro trabajo, no dependerá de las encuestas de ahorita. Las de ahorita son una foto del momento, pero no son el resultado de febrero del 2021. El resultado de febrero del 2021 es el trabajo que hagamos todos los días, todos nosotros, para llegar a ganar esa elección. Yo pienso que el gobierno de esta
desesperación porque tiene la peor credibilidad y la peor valoración que un gobierno puede haber tenido. Ni Bucaram, ni Lucio, ni Manuel tenían tanto desprestigio como gobierno como lo que tiene el traidor. Por tanto, a seguir cometiendo errores. Además está comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Si no, no le dan una plata que fue a rogar de allá a los gringos. Y ya lo acabo de escuchar a otros son las 12, que no son las 12. El subsidio de tractor para la gasolina, o sea, que quiere decir que la es una estupidez de aumentar el precio de la gasolina. Y también van a querer, porque ese es el compromiso con la obligación ecuatoriana, van a querer seguir afectando los derechos de los trabajadores, como lo han estado haciendo ya, pero lo van a hacer más. Eliminar la estabilidad laboral, haciendo más difícil todavía. Van a ir, que en mi opinión, hundiéndose más. Van a querer hundirnos a nosotros, pero ellos van a seguir cometiendo errores. Y la credibilidad y la valoración de Moreno creo que va a seguir también. Pero no solamente ellos, sino también los candidatos de la derecha. Negocio cometió un gravísimo error cuando dimos los indígenas que deben ser más en el páramo. O sea, me salió el racismo que ya tienen en su ADN, porque con un poquito de inteligencia y un poquito de capacidad para controlar sus emociones, no debía haber hecho, debía haber dicho eso en octubre, aunque sea por interés personal, por interés político, no pudo aguantarse, le salió ese racismo interno que tiene, y decirle a los indígenas que es en el páramo, es más o menos que es pastando allá, porque el páramo es la cresta, el páramo es más, no se puede sembrar, la remolacha no se puede sembrar, no se puede sembrar, páramo es solamente para que canten los animales, y cuando les dice quédense nomás en el páramo, está diciendo ahí los animalitos, quédense allá, pero las ciudades, esta ciudad tan linda que es Guayaquil, no vengan. Él creo que se liquidó en el discurso y muchas otras cosas que a él. Y Lazo, que es para mí el número 2 de ahora, es el que está por ahí y por acá, por lo menos él mantiene su posición de derecha de siempre, pero Lazo en cambio anda por aquí y por allá. Acuérdense que la primera campaña, cuando enfrentó a Correa en el 2009, Lazo decía que él reconoce mucho la obra de Correa, pero que él va a ser mejor. No le funcionó, y en el 2013 contra el traidor de ahora, ya no dijo que iba a ser la obra de Correa, dijo que él iba a ser todo gobierno. Y en las movilizaciones de octubre dijo que sí y que no, que estaba de acuerdo con las medidas del gobierno, pero que no a la represión. O sea, anda siempre en la puerta floja. Esa gente que no es ni chicha ni limo, nada, no sirve. Y también en las encuestas Lazo está hundido. Y el otro actor político del momento es el movimiento indígena. El movimiento indígena se levantó en octubre con las movilizaciones. No sabemos qué resultados va a haber respecto a ello, pero nosotros, los ecuatorianos en conjunto, de los cuales el movimiento indígena y el indigenado en general, y parte constitutiva, incluido también, tenemos que entender que así como los afrodescendientes, así como los dominicos, así como los mestizos, los indígenas no son un grupo social totalmente homogéneo. Y una cosa son algunos dirigentes indígenas y otra cosa es el indigenado en su comunidad. Por ello, tenemos que saber políticamente tratar las relaciones con los compañeros de forma adecuada. Hay muchísimos, si ustedes hay muchísimos indígenas del país, posiblemente la mayoría, que está de acuerdo con lo que en la década ganada hicimos. Y una minoría, especialmente algunos dirigentes, que no están de acuerdo porque hubo enfrentamientos con ellos cuando se desarrolló el gobierno de la Revolución Ciudadana. Por ello, tenemos que tener un respeto y un cariño muy grande. Los indígenas ecuatorianos, de ellos que son nuestros ancestros, ¿verdad? Pero tenemos que también saber diferenciar y establecer vínculos
puentes de comunicación con muchos compañeros que son parte del movimiento indígena, pero que no son algunos de sus dirigentes que tienen enfrentamientos con nosotros. Pero no podemos en ningún caso establecer que porque algunos dirigentes han dicho cosas en contra de nosotros, en contra de la Constitución o en contra de Rafael, los indígenas pueden ser nuestros enemigos de ninguna manera. Ellos son la parte constitutiva y fundamental de la nacionalidad ecuatoriana y por tanto tenemos un respeto inmenso para ellos, un cariño enorme y nuestra obligación de trabajar con toda la población ecuatoriana, con ellos incluidos, para mejorar su calidad de vida. Pero a este gobierno no podemos dejar que se caiga solo. El gobierno del traidor fue apuntalado por Lasso y también por Pachacuti. Tal vez ahí tenemos que hacer una clara diferenciación. No digamos el movimiento indígena, pero por Pachacuti fueron cuando hablemos del gobierno de la traición, tenemos que hablar de que allí estuvieron de voz y allí estuvo Lasso. No podemos permitir que se escondan, que se salgan por la tranquera, que se salgan por la puerta de atrás. No se olviden que el Lasso se pasó diciendo estos 3 años que no ha estado con el traidor. Y miren ustedes que la semana pasada, hace 4 días, salieron los asambleístas de Lasso a decir: rompemos nuestra alianza con Moreno. ¿Cómo si no estaban con él? ¿Cómo la rompieron? Es como que yo diga, me divorcio de la señorita fulana de tal, pero si no estabas casado, ¿cómo te divorcias ahora? No es cierto, no estabas casado. Ahora resulta que sí habían estado. Miren ustedes, esto debemos de saber sintonizar muy bien con la información de cada día. Pero ellos dijeron todo el tiempo: no, somos oposición al gobierno de Moreno, somos oposición, no estamos con él. Y el otro día salen sus representantes en una rueda de prensa horrible, porque no saben ni siquiera la rueda de prensa, decir: nos desmarcamos de la alianza que tenemos con Moreno. Y así mismo, lo sabemos, que ha estado también todo este tiempo con ellos. Por lo tanto, no podemos dejar que se salgan por la puerta de atrás. En resumidas cuentas, este trío, por eso decía yo, tenemos unas condiciones y un ambiente que nos favorece. No es que es el mejor, por supuesto, el mejor sería 2 años atrás, pero sin embargo, el ambiente político a nosotros nos favorece, porque sí hay muchísima gente que está diciendo por todos lados: queremos que vuelva a Correa, porque este gobierno es un desastre. Tenemos que tener un equipo de conducción que es la Revolución Ciudadana. Legalmente se llama Compromiso Social con la Revolución Ciudadana, pero que esté realmente unido. Y no estoy hablando solamente de la Revolución Ciudadana en su estructura reconocida por el CNE, sino la Revolución Ciudadana como movimiento político real. Ya sabemos las cosas que nos han pasado antes, recordamos todo lo que nos ha pasado antes, pero pueden seguir pasando cosas y no nos podemos afectar por lo que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, o el Tribunal de Composición Electoral puede hacer algo. Por ahora han reconocido que existió, han reconocido que la Contraloría estaba diciendo que no había las firmas, lo que sea, y CNE reconoció que sí existía, pero cualquier cosa puede pasar.
y tenemos que estar preparados para su sistema, para mantenernos firmes y unidos a pesar de lo que nos haga el CNE. Bueno, nosotros tenemos que tener un equipo férreamente unido, por favor, tengamos mucho cuidado con esos gritos que la gente a veces hace.